Ya me confirman, chicos, si es que se puede observar. ¿Ya? ¿Sí observamos ahí? Yes. Ok, thank you. Listo, continuemos. Entonces, the relative clause. La anterior clase habíamos visto lo que era el who, el which y el that. En esta clase vamos a ver sobre el whose y el where. ¿Ok? Tenemos 5 relative clauses que los utilizamos en el inglés, incluso tenemos algunos más, pero estos son los principales que vamos a estudiar en esta clase. En la clase anterior ya habíamos visto que who lo utilizábamos ¿para qué? Para personas, y entre ellos su significado. El which, de la misma forma que lo utilizábamos ¿para qué? Para cosas, mientras que el that lo utilizábamos tanto para personas como para cosas. Ahora vamos a ver cómo nosotros utilizamos el whose y el where. ¿Qué nos dicen los relative clause? Dice, los relative clause u oraciones de relativo son frases que se unen en una oración principal y sirven para dar información sobre una persona. Estos nos sirven para dar información sobre una persona, objeto o lugar que se ha mencionado previamente en la oración principal. Ya verá que tenemos la oración principal. Dice, son por lo tanto oraciones subordinadas que se unen a la frase principal mediante los relative adverbs o pronouns, los pronombres o adverbios relativos, en sí los relative clause. Palabras que actúan como nexo entre ambas. Estos son el who, el which, el that, el where, el whose, el when y el what. Nos dice, los pronombres o adverbios relativos hacen referencia a la persona, objeto o lugar de la oración principal, lo que se conoce como antecedente y lo que lo sustituye. Listo, algo nos dice aquí. Recordemos brevemente cuáles son los relative clauses que ya habíamos estudiado y cuáles son los que vamos a estudiar, cuál es su significado o de qué forma nosotros lo traducimos al español y para qué lo utilizamos. Tenemos a who, que nos dice que significa qué, quién, el, la y la cual, y lo utilizamos para personas, ¿ya? Tenemos el which, y de igual forma que significa qué, quién, el, la cual, ¿ya? Y lo utilizamos solo para cosas. Eso debemos de tener en cuenta. ¿Cuál utilizamos para personas? ¿Cuál utilizamos en sí solo para cosas? Tenemos el that, de la misma forma que significa que, el que, la que, los que. Y este sí lo utilizamos tanto para personas como para cosas. Tenemos el whose, que significa que, cuyo, cuya, cuyos o cuyas, ¿ya? Y lo utilizamos para una posición en lugar de los adjetivos posesivos. Ya vamos a recordar cuáles son los adjetivos posesivos. Y finalmente tenemos where, que son los dos que vamos a ver en esta clase. ¿Qué significa dónde? Y en sí también podríamos decir que es un W question cuando lo utilizamos en los tiempos gramaticales. ¿Qué significa dónde? En el qué, en los qué. Se usa solo para lugar, nos dice. Entonces aquí ya podemos observar cuál es su significado, de qué forma nosotros los podemos traducir y a su vez cuándo y cómo los podemos usar. Continuemos. ¿Ya? Tenemos a house. Nos dice house. Ya habíamos visto cuál es su significado, pero incluso tiene otros significados más. Entonces, cuyo, cuya, singular, plural, de quién, de quiénes, del cual, de la cual, de los cuales, de los cuales, de las cuales. Usamos este pronombre relativo que nos dice para indicar posesión en lugar de los adjetivos posesivos. En lugar de los adjetivos posesivos. Cuando usted dice mi hermana, su libro, su cuaderno, el su de él, el su de ella, el su de ellos,
¿ok? Dice nunca se puede omitir. Es decir, que cuando nosotros vamos a realizar o a unir dos oraciones que demuestren posesión de algo, ahí es donde vamos a utilizar a los relative clause en vez de los pronombres posesivos. Listo, ahora recordemos. ¿Cuáles son los pronombres posesivos? ¿Se puede observar el cuadrito que tenemos acá en la esquina? ¿Sí se puede observar? Ya, thank you. Listo, entonces tenemos los adjetivos posesivos, los pronombres personales y los adjetivos posesivos de cada uno de ellos. ¿Qué nos dice? Para yo, mine, para you, your, para we, our, para they, their, para he, his, para she, her y para it, its. Estos son los adjetivos posesivos muchas de las veces cuando nosotros utilizamos para decir algo de posesión nuestro. Nuestros libros, nuestra casa, sus libros, su de ellos, ¿verdad? Sus libros, sus zapatos, sus esferos. El su, his, el su de él, su celular, su mochila, su carro, de él. El su de ella, el her, su libro, su computadora, su celular, su casa, pero de ella, el her. Entonces, aquí es donde nosotros cuando utilizamos dentro de una oración a los adjetivos posesivos, en vez de los adjetivos posesivos, nos dice que nosotros podemos utilizar ¿qué? Los relative clause. Es decir, para dar más información sobre una persona, lugar o cosa. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué nos dice? I have got a friend. His brother is an actor. ¿Qué nos dice? Tengo un amigo o yo tengo un amigo. En el español, como les había mencionado en alguna vez, muchas de las veces no utilizamos al sujeto, porque si usted dice tengo un amigo, estamos hablando de quién, de usted, ¿verdad? Yo. Yo tengo un amigo, pero en el inglés siempre va a ir precedido por el sujeto. Entonces, tengo un amigo, cuando nos decía la oración principal, esta es la oración principal, ¿ya? Yo tengo un amigo, ¿ya? Y a su vez, ¿qué dice? Tengo un amigo, su hermano es actor, dice, ¿ya? Usted muchas de veces también expresa, yo tengo un amigo y su papá es profesor. Yo tengo una amiga y su hermano trabaja en tal colegio, ¿ya? Ahí, cuando usted va a utilizar su hermano, su mamá, su hija, trabaja en tal parte, estudia en tal parte, ahí es donde usted va a hacer el uso de ¿qué? De los relative clause. Entonces, la oración principal y vamos a ver en la segunda cómo ha utilizado el relative clause. Entonces, I have other friends whose brother is an actor. Yo tengo un amigo cuyo, el significado, ¿verdad? Cuyo, porque estamos hablando del singular. Si dijéramos hermanos cuyos hermanos son actores, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? Cuyo hermano es actor. ¿Por qué reemplazado? Porque aquí estaba haciendo uso de los pronombres personales que a su vez sería ¿qué? El adjetivo posesivo. Pero cuando nosotros vamos a dar más información sobre esa persona, es donde utilizamos los relative clause, es decir, donde unimos las dos oraciones. Entonces, tengo un amigo cuyo hermano es actor, ¿ya? Vamos a ver el siguiente ejemplo que nos dice. I saw the man. His dog had died. Yo vi al hombre, dice. Su perro había muerto. El su de él, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo hago uso de ¿qué? Del relative clause. I saw the man whose dog had died. Yo vi al hombre o vi al hombre cuyo perro había muerto. ¿Ya? Entonces, aquí es donde nosotros utilizamos
Los relative clause, cuando hacemos uso dentro de una oración principal o usted tiene en cuenta que está utilizando un adjetivo posesivo, por lo tanto, ¿qué? Usted debe de cambiar a un relative clause que nos sirve para dar más información sobre lo que está hablando en ese momento. ¿Ok? Vamos al siguiente. Where. ¿Qué nos dice where? ¿Qué significa dónde? ¿En qué? ¿En la que? ¿En los que? ¿En las que? Tanto para femenino como para masculino. Tanto para plural como para singular. Perdón, tanto para singular como para plural. Nos dice, usamos el where para hacer referencia a lugares. Solo para lugares. Solo se puede omitir si va acompañado de una preposición. ¿Ya? ¿Cuáles son las preposiciones? El, la, los, las. El pronombre de. Y hemos de ver por aquí. Entonces, ¿qué nos dice? Primera oración principal de lo que vamos a hablar para ver cómo reemplazamos por el relative clause. I stayed at home. ¿Ya? Como usted puede observar, aquí estoy haciendo uso de un pasado simple. ¿Ya? Aquí es donde utilizamos los tiempos gramaticales, donde yo tengo que aprender a diferenciar a qué tiempo se está refiriendo, ¿ya? Entonces, I stayed at home, pasado simple. It was very small. Me alojé en un hotel o me quedé en un hotel, ¿ya? Por lo general siempre decimos nosotros, muchas de las veces no utilizamos la palabra alojarse. Nos alojamos en tal hotel, sino que decimos, nos quedamos en tal hotel. Entonces, me alojé en el hotel, era muy pequeño, ¿ya? Como estoy expresando lugar, ¿qué me dice? Vamos a ver cómo reemplazamos a la relative clause. El hotel donde nosotros nos quedamos era muy pequeño. Aquí estoy dando yo más información de cómo era ese hotel, ¿ya? Entonces, el hotel, the hotel where we stayed was very small. El hotel donde me alojé o donde me quedé era muy pequeño. Incluso aquí usted puede dar más información. Era pequeño, ¿qué más podríamos decir del hotel? En dirty, en sucio, no sé, un montón de cosas, ¿ok? Aquí usted puede aumentar incluso, es para dar más información sobre el sujeto de quien estamos hablando, ¿ya? Siguiente ejemplo. The house was very big. We lived here. ¿Ya? La casa era muy grande. La casa era muy grande. ¿A qué tiempo me estoy refiriendo? A un pasado simple. O en el pasado del verbo to be, donde expresamos el pasado de ciertas cosas. La casa era muy grande, dice. Nosotros vivíamos allí. We lived, pasado. Nosotros vivíamos ahí. Perdón, allí. ¿Ya? Ahora voy a hacer uso del relative clause. The house, hago uso de quién es que voy yo a hablar, de la casa, ¿verdad? The house, la casa, ¿dónde? Where? We lived was very big. La casa donde nosotros vivíamos era muy grande, dice. ¿Ok? And beautiful. Era muy grande y hermosa. Aquí usted puede decir un montón de cosas o puede seguir dando más información sobre el sujeto del cual usted está hablando. La casa donde vivíamos era muy grande. ¿Ok? Entonces, de esa forma nos sirven los relative clause. Como usted puede observar, nos dice que el where lo utilizamos solo para lugares, mientras que el was nos decía que lo utilizábamos cuando hacemos uso dentro de una oración sobre los adjetivos posesivos. Entonces, en vez de utilizar los adjetivos posesivos, utilizábamos ¿qué? Un relative clause. ¿Ya? Continuemos. Ahora sí, vamos a hacer unos ejercicios. Pero primero, preguntas. Preguntas sobre cómo podemos utilizar estos relative clause. ¿O entendido hasta ahí? ¿Preguntas tal vez? ¿Yes o no? Yo, ¿Yo no se entendió? A ver, ok. Say me please. en el where también, para el where también podemos utilizar igualmente that o solo para el who y el which.
El that, el anterior que habían visto en la anterior clase. This. Sí, ese también lo podemos utilizar para el where. Yes. Sí, no hay problema. Siempre y cuando esté hablando de personas y cosas. Lo podemos utilizar. Este es más utilizado cuando decimos, ese es mi perro que ladra mucho. Entonces, en vez de decir, hay algunos que lo malinterpretan por cuando decimos qué. Ya, pero este es de pregunta. What happened? ¿Qué pasa? Pero este es para expresar, ese es el perro que me mordió. Entonces ahí utilizamos qué. Porque si usted utiliza el what, está preguntando, ¿ya? Pero sin embargo, usted está expresando qué es lo que le hizo ese perro, ¿verdad? ¿Entendemos ahí? Entonces, lo utilizamos como para unir una oración cuando nosotros vamos a expresar algo, ¿ya? Sí, Liz, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Ya. Bueno, continuemos. Vamos a ver algunos ejercicios de cómo utilizamos tanto el where, de cómo utilizamos el who. ¿Qué nos dice? I meet the girl. I meet the girl. What do you mean meet? Ya conocemos algunos verbos en pasado. ¿Qué será? El verbo. Ya, les voy a ayudar. El verbo encontrar. ¿Qué nos dirá hasta ahí? I meet the girl. ¿Qué nos dirá? Si es el verbo encontrar, ¿qué dirá? Yo encontré Yo qué. encontré a la chica. Ya, muy bien. Yo encontré a la chica, yo encontré a la niña. ¿Qué podré utilizar yo ahí? ¿El whose o el where? ¿El where? ¿Dónde su hermano está un supermodelo? El host. Muy bien. El whose. Ahí utilizamos el whose. Cuya nos dice, cuya. Whose. Muy bien, whose. Voy a poner incluso entre mayúsculas para que puedan darse cuenta, ¿ya? Listo. Como usted puede observar aquí, estamos haciendo el uso o estamos uniendo dos oraciones. I meet the girl's whose sister is a supermodel. Cuando usted va a expresar algo de posesión. Yo encontré a la niña cuya hermana es una supermodelo. ¿Ya? Entonces, cuya hermana. Entonces ahí usted tiene que aprender a diferenciar, será cuya, porque usted me dice where, no, pues where solo es para lugar. Entonces yo encontré a la hermana donde su hermana es una supermodelo. No, entonces was. Aquí estoy haciendo uso del pronombre relativo, cuya hermana. Pero si dijera hermanas, cuyas hermanas son supermodelos, ahí sí sería igualmente was, porque lo utilizamos tanto para singular como para plural. ¿Ok? Continue, the next. I knew the guy. I knew the guys. Guys, chicos. Guy, chico. What do you mean in this? ¿Qué nos dirá ahí? Yo conocía al chico. Muy bien. Yo conocí el chico. ¿Dónde? ¿Cuyo? ¿Qué será? Where. Verán lo que dice el resto de la oración. Was. Ya. ¿Por qué was? By your boat. What do you mean in boat? ¿El pasado de qué verbo es? Comprar. Ya, entonces, ¿qué nos diría? ¿Ahí sí será was o será were? A ver, con seguridad, con seguridad. Denle sentido a la oración. Yo digo que es where porque dice, yo conocí al chico cuando compró la bike, no sé qué es, algo así dice. ¿Será cuándo? ¿Hablamos de cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde compró la moto no es? Yo digo. ¿Será? Ya, a ver, vamos a ver. Where? Yo conocí al chico donde
La bicicleta, ¿tú compraste? Dicen es was. Es Muy was. bien, El was. ¿verdad? Wow, eso quiero que ustedes se den cuenta. Yo conocí al chico cuya bicicleta tú compraste. Cuya, ¿verdad? La bicicleta era del chico, posesión de él. Tú compraste, pasado. ¿Ya? I knew the guy was by your boat. Yo conocí al chico cuya bicicleta tú compraste. Entonces no podría ser dónde bicicleta tú compraste. ¿Ok? Nos tiene que darle sentido a la oración de qué es lo que está utilizando. Muy bien. Continuemos. The high school. El colegio. El colegio. Was Where. o where. Where. ¿Por qué where? Porque es un lugar. Eso, ahí sí, de